sexual por culpa de su pareja. Bueno, está aquí un especialista en el tema, el doctor Mauricio de la Gala, ginecólogo de Oncoyin. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas tardes. Hola, Mónica. ¿Cómo le va? Yo no sé hasta qué punto esta premisa pueda ser verdadera. Las mujeres estamos más expuestas justamente a la transmisión de las infecciones, a las ITS, por la pareja. ¿O es porque también tenemos algo de responsabilidad en el sentido que nos descuidamos en nuestra salud sexual? Hola, Mónica, buenas tardes con todos los radioyentes. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, hablamos del conjunto de enfermedades que tienen como vehículo el acto sexual propiamente Así es, entre dicho, ¿no? ellas el VIH. Claro, existen muchas enfermedades que están dentro de lo que es las infecciones de transmisión sexual. Y como tú mencionas, se ve que en los últimos años y en las últimas décadas, por no decirlo, se ha visto un incremento en la incidencia en la población femenina, sobre todo en las mujeres, ¿no? Puesto que, y esto podría ser a partir de que justamente son las parejas las responsables de contraer la infección y ellas, de forma pasiva, recibir el agente responsable de la infección de transmisión sexual. Porque las cifras son alarmantes, incluso con el VIH cada año. El Ministerio de Salud aquí en Perú va hablando ya de que las cifras, o sea, que a diferencia de hace algunos años, las cifras de mujeres se van elevando y es justamente esa la razón, ¿no? Porque son víctimas, como bien lo has dicho, pasivas de la transmisión. Claro, es cierto eso. Ahora, también hay que considerar también que en los últimos años también ha habido una suerte de esa suerte de liberación de la mujer, ¿no? La mujer es mucho más independiente y toma más actitudes y probablemente eso también ha ido... Una libertad sexual que no había antes, ¿crees tú? Que no antes probablemente, y eso podría ser una de las razones de por qué también se aúna a lo otro el hecho de que existe un aumento en la incidencia en la población femenina. Pero si hablamos de libertad en la conducta sexual, en la vida sexual, en la actividad sexual, como lo quieras llamar, me imagino, o sea, estamos hablando de que también, o sea, las mujeres tenemos acceso a información, sí tenemos acceso a información, sin embargo, parece que no estamos tomando las cosas tan en serio como debería ser, porque si no es solamente, primero, creo que el hecho de incluso de la misma monogamia y con la pareja no cuidarnos, hay ahí un factor de riesgo alto. Claro, en definitiva, o sea, en primera instancia se consideraba que el por qué el incremento en las mujeres, ¿no? Y es que, de más está decirlo, que probablemente el hombre en décadas pasadas, como tenía una mayor exposición, probablemente de que salía a trabajar, tenía la posibilidad de contraer con mayor facilidad a tener alguna pareja, alguna relación paralela u otro tipo de parejas, y de repente contrae la infección, y es justamente la mujer, la mujer que está en casa, la esposa, la que finalmente se veía afectada con una infección, ¿no? Esto suena en el 2016. Yo estoy feminista, pero justamente esta premisa suena sumamente machista. O sea, yo siempre soy una defensora de las mujeres, pero creo que asumir que las ITS son justamente porque las mujeres a esta altura de nuestra vida somos entes pasivos. No, lo que pasa es que, lo que trato de decir es que en el pasado, o sea, alguna mujer, probablemente que no tenía un factor de riesgo, por ejemplo, la promiscuidad, que es un factor de riesgo, probablemente las mujeres no lo tenían. Las múltiples parejas sexuales. Claro, y seguramente la pareja sí. Entonces, es ahí donde la pareja contrae la infección y probablemente al tener una relación sexual con su pareja que tiene una monogamia, no, finalmente podría contraer la infección. Ahora, efectivamente esa podría ser una de las razones de por qué hay un incremento en la incidencia, pero otras razones podría ser la que yo menciono, ¿no? Que la mujer también ha cambiado su conducta. La mujer sexual. Ha cambiado su conducta y probablemente no tiene mayores reparos hoy en día, de repente entender. Pero también habla de un grado de responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, porque nosotras ya en este momento todas tenemos acceso a la información. O sea, sabemos que si no nos cuidamos, si no hay lo único que te protege de las ITS es el preservativo. No hay otro. Efectivamente. Yo creo que no existe ni un pretexto. Creo que todos tenemos el acceso a la información de que es justamente el preservativo nuestra arma para hacerle frente a la posibilidad de adquirir una infección de transmisión sexual. Pero vemos que la gran mayoría de todavía personas no toma conciencia sobre eso, y eso se ve reflejado en las cifras, el hecho de que aún así exponencialmente se ve un incremento en la incidencia de los casos de infección de transmisión sexual. ¿Cuáles son las enfermedades, las ITS, porque son infecciones de transmisión sexual en realidad, más comunes? O que reportan más casos en todo caso. Bueno, antes de responder tu pregunta, también quisiera señalar el hecho de que también que existe un incremento en las infecciones de transmisión sexual podría ser de que muchas de estas enfermedades suelen pasar desapercibidas. Que no tienen sintomatología. Que no tienen una sintomatología clara, y eso podría favorecer que en este caso el hombre o la mujer que lo tenga no adopte las medidas necesarias para hacerle frente. Y por el contrario se convierte en un vehículo de transmisión y así favorecer que esa enfermedad se pueda
expandir, ¿no? Empecemos por las enfermedades que pronto, las ITS, las infecciones que pronto se notan, aquellas que tienen, pues, que por ejemplo en apariencia uno las puede notar. Los herpes, por ejemplo. El herpes, efectivamente. Veamos, el herpes, tenemos dentro de lo que son dentro de la infección de transmisión sexual donde se crece por la presencia de vesículas, hablamos del herpes, como también de algunas lesiones elevadas, como es el caso de las verrugas genitales. En el caso de las verrugas genitales está asociado al papilomavirus humano, que son esas lesiones verrucosas, groseras. Pero se llegan a ver. Se llegan a ver. Hay que tener en consideración que no toda persona que entra en contacto con una pareja que tenga esas lesiones va a presentar contacto sexual. Claro, requiere definitivamente la presencia de un contacto sexual, y en ese sentido es importante que la paciente que lo tiene presente esa lesión verrucosa, y al entrar en contacto la pareja que tenga alguna herida, algún rascado, alguna inflamación, algo que podría favorecer que ingrese el virus y permita que se ponga de manifiesto esa lesión. Muchos de nosotros probablemente hemos entrado en contacto en algún momento con el virus responsable de esas lesiones. Sin embargo, existe una serie de condiciones que van a permitir que éstas se presenten o se pongan de manifiesto o no. Por ejemplo, la inmunosupresión. Eventualmente, si hemos entrado en contacto en algún momento, como es el caso tú mencionas, el herpes virus. El herpes virus puede ser tanto genital como puede ser oral. Probablemente muchos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un herpes genital o un herpes oral en este caso. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias, una persona de repente durante muchos años nunca manifestó ni presentó ninguna lesión, sin embargo ha tenido la infección. Entonces, esas circunstancias que podrían favorecer que la paciente desarrolle eso podría ser la inmunosupresión, que un momento u otro uno nos agarre una enfermedad o una infección ciertamente importante y eso favorecer que se pongan de manifiesto ese tipo de lesiones. Que nos baja las defensas. Bueno, hay mucho que conversar sobre este tema. Permíteme ir a la pausa, por favor, Mauricio. 5:16. Vamos a la pausa comercial, volvemos con su llamada. Las mujeres están más 7. La pregunta de hoy: ¿cómo vives tu sexualidad para evitar infecciones de transmisión sexual? Me acompaña el doctor Mauricio de la Gala, ginecólogo de Oncoyin, y estamos hablando y desarrollando a profundidad el gran mito que existe alrededor de las ITS, las infecciones de transmisión sexual. Estábamos hablando de los herpes, y una de las cosas que conversábamos fuera de los micrófonos es que la mayoría de parejas que se encuentran, independientemente de la relación estable, formal, monógama, se cuida bajo la premisa de evitar un embarazo, más no de protegerse de una ITS, dentro de las cuales se encuentra el virus del papiloma humano, el VIH, la gonorrea, los herpes, la sífilis, etcétera, etcétera, que algunas más. Bajo esa premisa, obviamente, hay de alguna manera una sobreexposición a estas ITS. Lo que tú mencionas es cierto, y probablemente, claro, si hablamos cuál podría ser la razón del por qué, aún a pesar del acceso a la información que se tiene en la actualidad, por qué incrementan el número de enfermedades de transmisión sexual, seguramente es lo que tú mencionas, ¿no? Hay una suerte de resistencia por parte de la población, de repente quizás el asumir anticipadamente que es algo que no les va a pasar a ellos, que es propio de otras personas, probablemente de aquellas personas que se dedican a la prostitución, seguramente, ¿no? Que las trabajadoras sexuales. Y yo creo que seguramente lo que tú mencionas, el hecho de que asumen una actitud de prevención, de protección frente a un embarazo, más no a la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual. Y esto por la razón, ¿no?, que probablemente algunas enfermedades no se pueden visualizar, ¿no? Por eso... O sea, digamos que no hay erupciones, no hay verrugas. No hay algo que te pueda hacer notar que la paciente, que el hombre o la mujer en este caso, esté padeciendo una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hay otro mito que es el tema de que si no hay penetración, no estoy expuesto. O sea, yo hago sexo oral con alguien, lo que llaman ahora un choque y fuga, ¿no? Se encuentran en una discoteca, van a luz apagada, no se sabe lo que pasa ahí, porque es verdad, no se sabe. No se puede visualizar si hay un enrojecimiento, si hay sangrado, si hay una verruga, si hay alguna apariencia extraña, hay alguna úlcera, porque algunas enfermedades producen una úlcera. Tengo sexo oral con esta persona y ya estoy expuesta. Efectivamente, yo creo que ese es un error bastante frecuente y probablemente la gran mayoría de personas lo asume como tal, que el hecho de no tener una relación sexual o una penetración probablemente lo libera de la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual. Muchas de las enfermedades de transmisión sexual se van a adquirir a partir del contacto con las secreciones o el roce con algunas lesiones. En ese sentido, si valoramos o hacemos un paralelo entre el hombre y la mujer, probablemente la mujer esté expuesta porque durante el acto sexual o algún roce la mucosa puede ser más susceptible de ser la puerta de entrada. Está más expuesta, claro. De ser la puerta de entrada de algún agente responsable de enfermedad de transmisión sexual, a diferencia de un varón seguramente. Pero la idea es el contacto con
con las estructuras vinculadas así con los genitales, con aquellas lesiones verrucosas, por llamarlos de alguna manera, en el caso de las verrugas genitales, o algún flujo vaginal, alguna secreción propio, ¿no?, que pueda haber previamente, eso puede ser suficiente para que sea el vehículo para que ingrese el germen y desarrolle la enfermedad. Permite, por favor, Mauricio, contestarle a Tania desde La Perla. Tania, bienvenida a Capital. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te escuchamos, bienvenida. Mira, yo soy mamá y bueno, trabajé en planificación familiar hace muchos años, pero la verdad es que ahora yo encuentro en los chicos una facilidad para tener sexo increíble. O sea, es un pan con pescado, los chicos, las chicas cambian parejas con mucha facilidad y entonces esto se presta a que no pase nada. Entre ellos dicen, no pasa nada. Y que haya mayor exposición al contagio, ¿no? Obvio, y es increíble. O sea, hay una facilidad para la libertad sexual con esto de la libertad en general del hombre y la mujer. Es tan fácil tener sexo como que te compras. Yo creo que es más fácil que comprarte un libro, mira. Es cierto, lo que nos dice Tania es totalmente cierto. Me dice que trabajaste en planificación familiar. La pregunta es, o sea, ¿hay charlas informativas? Sí las hay. Hay programas de educación sexual en los colegios. Sin embargo, te lo comentaba, hay una resistencia férrea, tanto de adultos como de adolescentes, y creo que en los adolescentes es más difícil aún crear conciencia de que se tienen que cuidar. Mira, ahí está Tania. Dos cosas. A ver. Sí, acá estoy. Con respecto a los colegios, es bien relativo, porque en los colegios católicos, eso se toma muy de pinzas, con mucha delicadeza, que a los chicos no les llega la información como debería ser. 1. 2, no sé cómo funcionará en los colegios del Estado, qué tanta libertad haya de esta información. Con respecto a la información que se puede recibir los chicos, hay un montón de entidades donde hay asesoría a jóvenes, pero que los chicos no lo buscan. Porque creen que ellos saben mucho y la verdad es que están nulos en esta información. Gracias, Tania. Mauricio. Yo creo que el Ministerio de Salud hace charlas, o sea, de eso sí estoy seguro. Existe una estrategia, probablemente hay una estrategia sanitaria el en el cual tiene protocolos de promoción, sí, claro, y de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, lo que menciona Tania sí efectivamente puede ser cierto, ¿no? El hecho de que probablemente algunas entidades educativas donde finalmente debería iniciarse eso, ¿no?, probablemente muestren alguna resistencia a promover la protección sexual. Probablemente por una cuestión de, no sé, de un tema básicamente religioso. Seguramente, ¿no? Es claro, un enfoque pensarán religioso, que así estarían promoviendo una actividad sexual antes de tiempo, cuando vemos que las cifras hoy en día nos ponen de manifiesto que el inicio sexual ya, a diferencia de años atrás, empieza desde edades muy tempranas, ¿no? 13. Incluso hasta 11, 12 años incluso. Pero ciertamente lo más preocupante es la irresponsabilidad, porque 11 años sin información son un riesgo latente caminando y proliferando ITS. De hecho, que es un problema que tiene muchas aristas, ¿no? Pero desde ya yo creo que asumir de que no existe la información, yo no creo que vaya por ahí el problema. Yo creo que sí existe. La información existe, pero es una cuestión de asumir de responsabilidad. Yo creo que hay una arista más entre la información y la responsabilidad que hace que los adolescentes se alejen. Pero antes de comentarlo, vamos a contestarle a Sandra, que está en Arequipa. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Capital. Mónica, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Sabes, Mónica, sobre lo que el doctor no alcancé de escuchar bien, lo que dijo sobre las trabajadoras sexuales? No, que era un mito. Más o menos te resumo lo que dijo Mauricio, que la mayoría de la población cree que las ITS, manifiestas como tal, ya con úlceras, verrugas, con síntomas visibles, con lesiones presentes, eran solo exclusivamente de las trabajadoras sexuales, como creencia o mito popular. Eso fue lo que dijo Mauricio. Ya, a eso te respondo. ¿Sabes? ¿Aló? Ya, Moniquita, te respondo. Sabes que yo quiero decirle al doctor que el mito sobre las trabajadoras sexuales no es como se toque el tema, porque yo he sido promotora PARE, entonces en el cual hoy en día la trabajadora sexual tiene un carnet de sanidad, ya, un carnet de sanidad, en el cual ella lleva un control bien riguroso, a las que el gobierno debe
deber sobre las mujeres que están en su hogar, que tienen menos acceso al hospital, que es gratuito para toda trabajadora sexual. Gracias, Sandra. Y que además, Sandra no ha entendido que es un mito. Claro. Hay una diferencia entre el mito y la realidad, pero que además el tema con las mujeres que están en casa, dentro de una relación monógama, y que el riesgo podría ser la conducta de tener varias parejas o múltiples parejas sexuales del varón, es que no son conscientes del riesgo. O sea, obviamente si ambos están en una condición en un acuerdo de monogamia, se entiende que si ella no hace nada y que él no hace nada, no deberían existir. No debería pasar eso, claro. Claro, no deberían existir. Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? La toma de conciencia. Pero hablamos de la distancia que hay entre la información y la toma de responsabilidad. Yo creo que el principal problema, sobre todo en los adolescentes, es que la información llega, pero llega de manera tan prohibitiva, tan restrictiva, que los asusta de tal manera que los aleja del placer, y como ellos están en todo un proceso hormonal complicado de exploración, ¿no? Así, de exploración, necesidades de vivir, etcétera, curiosidad, más todos los estímulos que hay alrededor de los adolescentes ahora, entre ellos las redes sociales, la internet, etcétera, el acceso fácil a la pornografía, hace que se rechace, se bloquee toda esa información y prime exclusivamente la necesidad de placer, que es ahí justamente donde el MINSA y las mayorías de instituciones no exploran ni hablan con los chicos, ¿no? Porque es más prohibitivo. Yo creo que lo que mencionas es cierto, ¿no? En definitiva, habría que valorar probablemente la forma de llegada que podría tener el Ministerio de Salud, que podría ser el responsable en la prevención, porque finalmente se trata de un problema que puede generar una mortalidad importante en la población. Seguramente la forma en la que llega, ¿no? Seguramente la juventud sobre todo lo toma con mucha ligereza. Insisto, yo creo que va por una cuestión por ahí porque la información la tiene. No considera que es un evento que puede ser ajeno a ellos y que a ellos no les va a pasar. Que no llega. Que no llega, exacto. O de lo contrario, la forma en la que llega la información no es la más adecuada. Se habla, pero mientras no lo vean o no lo padezcan, seguramente no van a tener la responsabilidad, ¿no? Vale decir, uno puede hablar ahorita, como nosotros hablamos de herpes, hablamos de verrugas, sin embargo, si no lo hemos visto, ¿no? Probablemente no lo hemos visto en algún familiar o de repente en algún momento, si es que no nos ha pasado, seguramente no vamos a tomar las medidas correctivas necesarias como para evitarlo. De hecho, por ejemplo, yo incluso siendo médico, hay lesiones que no las he visto en mi vida, seguramente, pero en algún momento es difícil de reconocer y asumimos como tal que se trata de una infección de transmisión sexual, ¿no? Permíteme contestar la última llamada del bloque. Iván, desde el centro de Las. Bienvenido a Capital. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vean, existe que cualquier ginecólogo puede confirmar el número de parejas en una mujer tiene una correlación directa con una posibilidad de cáncer al cuello uterino. ¿Eso qué significa? Que a nivel biológico, la mujer, cuando tiene contacto con más de un varón en su vida, va aumentando poco a poco el riesgo porque el prepucio del varón tiene unas células que invaden el cuerpo de la mujer y cada varón tiene un ADN diferente. Entonces, cuando la mujer tiene contacto con varios prepucios, distintos ADN, su sistema inmunológico se va debilitando. Gracias por tu aporte científico. Bien, yo creo que la inquietud... Yo creo que... Perdóname, Mauricio, pero es inevitable. Yo creo que la inquietud que tiene Radio Oyente es válida, pero probablemente hay una inexactitud en cuanto a la información que él maneja. En definitiva, por ejemplo, si hablamos ahorita, le planteo un tema que es el papiloma virus humano y la posibilidad del desarrollo de un cáncer de cuello uterino. En definitiva, es el acto sexual que va a determinar que una paciente... Pero no la cantidad, sino la conducta de riesgo. De riesgo, efectivamente, ¿no? Y de hecho, tiene que haber las condiciones que favorezcan que ese virus, que probablemente sea el hombre quien lo lleva a partir de una relación sexual, tenga las condiciones para que ingrese al epitelio cervical y de origen a esa lesión. ¿Quiere decir que hay exposición de una úlcera, de alguna irritación? Hay una solución de continuidad o una infección vaginal previa que favorezca, por ejemplo, una superficie epitelial que esté ciertamente dañada, seguramente, producto de una inflamación crónica, etcétera, o hay una solución de continuidad, sea la puerta de entrada de ese agente viral y desarrolle la enfermedad. O sea, no necesariamente es una cuestión de la cantidad. Números, de la cantidad, ¿no? Porque hay que tener consideración que uno puede tener relación con una sola persona, o haber tenido con uno o dos, pero uno también debería considerar o valorar que
también se está acostando con el pasado de esa persona. Y en ese sentido el número es mucho mayor, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en consideración, ¿no? Permíteme, por favor, Mauricio, ir a la pausa 5:32, volvemos. Con Coyim, el tema de hoy es: las mujeres están más expuestas a contraer una enfermedad de transmisión sexual por culpa de su pareja, o cómo vives tu sexualidad para evitar infecciones de transmisión sexual. Nos habíamos quedado ya en ir de alguna manera mostrando la sintomatología, las lesiones de cada una o de las más comunes de las ITS. Nos habíamos quedado en los herpes, Mauricio. Bien, dentro de lo que es, a ver, veamos. El MINSA como tal ha promovido una suerte de estrategia para hacerle frente a estas infecciones de transmisión sexual. Y lo que hace los agrupa de forma sindrómica. O sea, en función de las manifestaciones, ¿qué entidades podrían ir en ese grupo? Por ejemplo, en el síndrome de úlcera genital están incluidas el herpes virus, ¿no? El herpes genital, que es producido por los herpes virus, y las lesiones verrucosas, que son los condilomas, producidos por el papiloma virus humano. En lo que respecta a lo que... En español, por favor, Mauricio. Exacto. Bien, entonces... ¿La diferencia es la lesión? La diferencia es la lesión y el agente viral responsable de la lesión. En el caso del herpes hablamos de unas lesiones elevadas, son vesículas, vale decir, aquellas estructuras como unas pelotitas llenas de agua, que son múltiples y que se ubican en una zona determinada. Pero no es que yo hoy tengo el contacto con la persona que tenía herpes y al día siguiente tengo estas vesículas. No, definitivamente no. De hecho, hay personas que han entrado en contacto, como lo mencioné hace un rato, en algún momento con este tipo de lesiones y no han manifestado las lesiones. Bajo determinadas circunstancias como de inmunosupresión, podrían ponerse manifiesto en el tiempo o durante varios años después. En definitiva, es necesario que exista la presencia de esta lesión, que haya una fase activa de la enfermedad para que la otra persona pueda verse comprometida y adquirir ese tipo de enfermedades. Bien, en lo que respecta al herpes, como habíamos hablado, eran unas vesículas, son pelotitas llenas de agua, pequeñitas, que suelen agruparse y tener una ubicación determinada. Podrían ubicarse, en el caso del varón, en el glande, en el prepucio. Y que procuran un escosor. Produce un escosor, una inflamación, ardor, dolor. Enrojecimiento en esa zona. En el caso de la mujer también suele estar en la zona de los genitales, puede ser en la mucosa de la vagina, como también en una zona circundante o en la región perineal. En el caso de las lesiones verrucosas, que son la verruga genital, que son los condilomas, sí son lesiones mucho más elevadas, múltiples. Dolorosas. Suelen ser asintomáticas, ¿ah? Solo aparecen y no hay dolor, no hay escosor, no hay nada. No hay escosor. Podría presentar de repente un poquito de escosor, pero no es la regla general, no es absoluto eso, pero sí son lesiones que son evidentes, en definitiva. En algunos de los casos llega a comprometer incluso desde zonas muy pequeñas hasta zonas extensas. En el caso del varón incluso podría comprometer todo el glande o en el prepucio, que es el revestimiento del pene, como también en lo que son los testículos. Y en las mujeres también suelen ser múltiples, ubicándose tanto en la región perineal como también dentro del canal vaginal. O sea que en la mujer en algunos casos es difícil de encontrarla. Claro. Si son asintomáticas y pueden estar dentro del canal vaginal, solo con una visita al ginecólogo o de repente haciendo un tacto vaginal o con la colocación de un espéculo, ¿no? En ese sentido, la pareja, si no tiene la posibilidad, obviamente, de observar por dentro, va a pasar inadvertido y podría contraer una verruga genital. Tenemos llamadita antes de ese. Javier desde Los Olivos. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Aló, sí, señorita Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quería hacer una consulta al doctor. Sí, que te escuchamos, dale. Quería consultarles sobre el herpes. ¿Es tratable el herpes? ¿Se puede combatir el herpes? ¿Cómo se puede eliminar? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento? Ojo que el herpes no se cura nunca, ¿verdad? Desaparece, pero lo tienes ahí. Efectivamente, el herpes es una enfermedad de etiología viral, es decir, es un agente viral responsable de la enfermedad y son los herpes virus. Existen un montón de herpes virus, pero probablemente son el tipo 1 y el tipo 2 los responsables de eso. Como bien mencionas tú, Mónica, no se trata. Por lo general podríamos darle algunas medicinas, contamos con algunos antivirales que podrían favorecer a que desaparezcan eso, ya sea de forma tópica como también de forma sistémica, a partir de la ingesta de unas pastillas, como también por la colocación de una crema encima, seguramente. El herpes tiene una aparición cíclica, como tú lo mencionas. Puede aparecer y en el correr del tiempo es a desaparecer. En definitiva, insisto, hay personas que pueden haber tenido la infección, tienen el agente viral, pero no necesariamente tienen lesiones. Y otras tienen las lesiones y obviamente en el tiempo podrían desaparecer. Por la consulta que nos ha hecho el oyente, tengo la sensación de que él ya tiene las
la aparición de las vesículas. Seguramente. ¿No? En ese caso, ¿qué tendrías que hacer? O sea, tú ya sabes que hay herpes, vas inmediatamente al doctor. Yo creo que la idea es acudir al médico capacitado, en este caso podría ser el ginecobstetra, ¿no? O de lo contrario, si es un varón, podría ser el urólogo, o de lo contrario, un dermatólogo, que finalmente también podría ver con propiedad ese tipo de lesiones. Es importante que acuda porque habría que ver si efectivamente se trata de un herpes o no. O sea, si tiene la capacidad de reconocer como tal si se trata de unas vesículas que podrían corresponder a un herpes. Yo creo que sí, independientemente de lo que uno crea o no, y saber que no hay un tratamiento efectivo frente a eso, pero sí probablemente paliativo, sintomático, y que podría desaparecer en el tiempo, el paciente está en la obligación de acudir a un médico para que determine si efectivamente estamos ante una enfermedad de transmisión sexual. Muy bien. Los síntomas, por ejemplo, o las lesiones en el caso de la clamidia, de la gonorrea, que son ya ITS mucho más fuertes, claro. Y también más difíciles de curar. Más difíciles, pero, a ver, veamos. Lo que tú me mencionas, la gonorrea, la clamidia, son los agentes responsables. La gonorrea es la enfermedad en sí, que es producida por una bacteria que es la Neisseria gonorrheae. Y la clamidia es una bacteria también. Ellos son responsables de lo que se conoce como el síndrome de descarga uretral. Como te había mencionado, de la estrategia sanitaria, la idea es tratar en forma sindrómica. Y entre los agentes responsables tenemos la clamidia y la gonorrea. ¿Cuáles son los síntomas? Para que el público nos entienda, porque a veces yo te escucho a ti, Mauricio, y como que te entiendo, pero la gente necesita saber síntomas, cómo aparecen, cuál es la sintomatología, si es que hay lesiones. Sí, bueno. Cuando hablamos de descarga uretral, hablamos de la eliminación o secreción de alguna sustancia, en este caso, en el caso del varón, a partir del meato, o sea, por el glande, y en el caso de la mujer podría ser por la uretra o por afectación de lo que es el cuello uterino. ¿Esta secreción es materia? En el caso del varón, suele ser de color verdoso y suele ser purulento, ¿no? Entonces, si una persona, en este caso un varón, que probablemente tiene una actividad sexual no muy regular, o sea, compromisos, que tiene múltiples parejas y probablemente no toma las medidas necesarias y empieza a ver la secreción verdosa por la zona del meato, debería considerar y probablemente la posibilidad de que esté cursando con una gonorrea. ¿Solo es esta secreción o hay dolor? Puede experimentar dolor, puede haber incluso malestar general en algunos de los casos, según la severidad del cuadro. Pero de hecho se considera dentro de lo que es el síndrome de descarga uretral. Básicamente el elemento del cual nosotros nos guiamos para presumir con una infección por gonorrea en el caso del varón es a partir de la descarga uretral. Lo otro podría ser molestias al orinar, por ejemplo, que podría ser otra sintomatología. De repente no tiene la descarga, o sea, esa secreción por el pene, pero tiene molestias al orinar, una sensación de ardor, y que de repente asume de que podría tratarse de una infección urinaria y estos cultivos salen negativos. Podría ser una razón, pero sobre todo en el caso de la mujer. Estos dos agentes que tú me has mencionado, la gonorrea y la clamidia, en el caso de la mujer también son responsables de ¿qué? Probablemente de una cervicitis, o sea, de una inflamación a nivel de lo que es el cuello uterino, como también responsables de las famosas EPIs, que son las siglas que corresponden a esa entidad que es bastante común en las mujeres, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, en el cual estos agentes podrían ingresar vía vaginal, atraviesan el orificio cervical, ingresan hacia el útero y pueden llegar a las trompas uterinas, determinando que existe un proceso inflamatorio y que las pacientes como tal aquejen en el tiempo una suerte de dolor mal referido a nivel de la región pélvica, que probablemente asuman muchas veces que se trata de infecciones urinarias que no se curan, que experimente dolor durante el acto sexual, y probablemente se trata de una EPI, siendo los agentes responsables por excelencia la gonorrea y la clamidia, de lejos. No hay lesiones, no hay úlceras, en el caso de la mujer, si ponemos un espéculo, podremos ver una descarga, de lo contrario una cervicitis, una inflamación, un enrojecimiento de lo que es la superficie del cuello uterino. ¿Cómo se cura? El tratamiento es antibiótico, ¿no? En ese sentido existe un esquema existen varios esquemas de tratamiento. El Ministerio de Salud, como estrategia dentro de lo que es el síndrome de descarga uretral, o de lo contrario como síndrome de dolor abdominal bajo, que es el manejo sindrómico y donde están incluidas esas enfermedades, tienen esquemas de tratamiento. De hecho, muchos de estos esquemas, en el caso, por ejemplo, de un dolor abdominal bajo, en aquellos pacientes que tienen ese dolor pélvico, estamos hablando de un esquema que dura aproximadamente de 15 días y en la cual se usa por lo menos 2 o 3 antibióticos. Fuerte. ¿No? Con el uso de analgésicos. Volvemos porque me había puesto llamada telefónica. Vamos a la pausa, volvemos con sus llamadas telefónicas. Sexual, ¿cómo está, José? Bienvenido a Capital. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Te escuchamos. Mira, para preguntar, hace más o menos unos 2-3 años me detectaron una balanitis en el pene y después se me curó
no recuerdo exactamente con la medicina con la cual me curé, y después me salieron unas verrugas genitales. Okay. En la parte de prepucio, en la parte en el prepucio y claro, y en el glande. Okay. Después me dieron una medicina, no recuerdo la medicina exactamente, pero era como que quemaba las verrugas. Como un sulfato. Creo que me eché demasiado y en realidad se inflamó toda esa zona. Dejé de utilizar eso y me dijeron para hacer una crioterapia. Dejé de hacer la crioterapia, no la hice, mejor dicho, la crioterapia, y después de un tiempo, 6 meses ya han pasado, que me dijeron que me haga esa crioterapia, las verrugas se fueron, ya no tengo nada, o sea, ni en la parte del glande, ni en la parte del prepucio. Entonces, ¿hay la posibilidad de que vuelvan a crecer estas verrugas? Gracias, José. De hecho, sí, existe la posibilidad de que podrían volver a aparecer. Y lo que tú mencionas ahora, la balanitis es diferente a una verruga, ¿no? Desde luego, la balanitis hablamos de un proceso inflamatorio que compromete la región inferior al glande, que es, disculpa el término que voy a utilizar, que es la zona más prominente, lo que le llaman vulgarmente hablando con confianza. La cabeza del pene, Ok, ¿no? la cabeza del pene. Ese surco que está por debajo de ese, que el nombre técnico es glande, ese surco que está por debajo, obviamente en algunos hombres, si no tienen una higiene adecuada, hay la proliferación, puede ser reservorio de detritus propio de la orina, de una mala higiene, y obviamente generar un proceso inflamatorio. Esa es una balanitis, probablemente. Ahora, las verrugas, lo que él menciona, claro, me ha mencionado 2 tratamientos. Uno que es la crioterapia. La crioterapia consiste en un procedimiento en el cual mediante el frío uno como que congela esas lesiones buscándolas destruir. Es una excelente alternativa para esas lesiones verrucosas y va a depender mucho del lugar en el cual ¿Es doloroso? se ubiquen. Puede ser un poquito doloroso, pero yo creo que es bastante efectivo. Lo otro que mencionó él, una solución que se colocó, quiero entender que podría ser, una de las soluciones que usamos es la podofilina, en la cual que consiste en usar toques, colocarlos gotitas durante un tiempo determinado y probablemente semanalmente, y en aras de buscar que esa lesión verrucosa se seque, por llamarlo de alguna manera, para que me puedan entender los radioyentes, y se pueda caer por sí sola. Podría ser una alternativa. Ahora, que haya desaparecido en el tiempo por sí solo es bastante raro, ¿ah? Las verrugas normalmente no desaparecen. Si es que no hacemos ninguno de los tratamientos que hemos mencionado. Me parece que dijo que fue el tratamiento lo que... fue el tratamiento. Bueno, si es así, es efectivo. Ahora, ¿criólisis? ¿Cómo dijo? Crioterapia. Crioterapia. Si existe la crioterapia y desapareció, en buena hora. Pero ¿Puede volver? Puede volver. Definitivamente puede volver. Y son enfermedades que guardan mucho relación con el sistema inmunológico que pueda tener el paciente en ese momento. También son ITS. Son ITS, definitivamente, porque el vehículo justamente es el roce de los genitales durante el acto sexual. En definitiva, sí puede darse ese caso. Muy bien. Teresa, desde La Molina, es en la... Sí, quería hacer una consulta, ¿no? Mi pareja hace un mes fuimos al consultorio porque también igual tenía irritaciones, dolor en el glande. Y en el borde, él siempre tenía como unas perlitas, que se le dice pápulas perladas, algo así. Pero entonces él se le empezó a irritar más y ya empezaba a presentar dolor después de las relaciones sexuales, ¿no? Fuimos al consultorio, automáticamente entrando, salió y me ha dicho que tengo herpes. Y yo le digo, pero ¿cómo es eso? ¿Ya te han mandado a hacer algún examen, algún análisis? No. Entonces volvió a entrar al consultorio y le pidió al doctor que le mande a hacer sus exámenes para descartar. Todos los exámenes al final sería negativo, que no era herpes, pero lo que sí sale es cocos gram positivo. Eso es el resultado que sale. ¿A qué se debe? Ok, gracias, Teresa. Bien, buena pregunta, ¿eh? De hecho, claro, inicialmente el manejo que uno puede tener o el diagnóstico lo puede hacer en función de las características que tenga la lesión. Y en ese sentido, un término que utilizó ya fue perlas. Y justamente alguna forma de describir esas lesiones propias de un herpes son como perlitas, en definitiva. Lo que me decías, vesículas que se agrupan. Esas vesículas, efectivamente, y yo creo que es válido. Globitos. Así se ven en las fotos. Vesículas son pelotitas llenas, globitos llenas de líquido. Esos son las vesículas. Ahora, se hizo las pruebas. Bueno, las pruebas podrían salir positivas como que no. Debemos saber que estamos hablando de un agente viral y probablemente todos nosotros en algún momento hemos entrado en contacto con el herpes, en definitiva. No, probablemente con el beso con alguna pareja, o el roce, al tocar alguna estructura, etcétera, etcétera, podemos haber entrado en contacto con el herpes.
Ahora, ella me habla de cocos gram positivos. Ajá. Ya estamos hablando de lo que son bacterias. Y probablemente si se ubica ese nivel, podríamos estar hablando de lo que dijimos hace un rato, que una infección en esa región que se conoce como el surco balano prepucial, ¿no? Es la balanitis. Probablemente sea una infección bacteriana local y probablemente por una higiene que de repente no sea la más óptima o la más adecuada. Porque a ese nivel se encuentran unas glándulas que producen una sustancia que produce mal olor, que se conoce como el esmegma, y obviamente es producto de una mala higiene, ¿no? Muy bien, básicamente es una mala higiene, no es contacto sexual, no es ITS. Yo no diría que es una ITS, yo creo que es una mala higiene. ¿Por qué? Porque en algunos casos los varones tienen el prepucio redundante, ¿no? Los que no han Ese tenido circuncisión, ¿verdad? Efectivamente, y ese prepucio va a recubrir la zona del glande. Entonces no Y en impide esta zona la higiene. claro, estamos hablando de una zona que no está muy bien ventilada, por lo tanto el varón seguramente no tiene mayores reparos en hacer una higiene mucho más pulcra a ese nivel, y probablemente favorece a que proliferen los gérmenes. En el caso de la sífilis, que es probablemente la enfermedad, es mortal la sífilis. La sífilis puede ser mortal si no se trata a tiempo. Si uno... De hecho, que al sífilis se le conoce como la gran simuladora, ¿no? Porque tiene, según el estadio que tenga, porque hablamos de una sífilis primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, con sintomatología muy diversa, que no necesariamente podría corresponder o hacernos pensar que se trata de una infección de transmisión sexual. De hecho, que la sífilis, en primera instancia, definitivamente se va a contraer a partir de una lesión, ya de una lesión que aparece en la zona de los genitales, ya que se le conoce como chancro duro también, que es una lesión que tiene un lecho limpio, o sea, no es purulento, no es una lesión ulcerativa, o sea, pequeña, minúscula. Como un cráter, un pequeño cráter. Efectivamente. Esa puede ser la lesión, que obviamente aparece después de un periodo de incubación. Permíteme quedarme en la lesión. ¿Es una especie de escorbuto como los que nos salen en la boca? Podría ser, si es que para la gente podría entenderlo de esa manera, sí podría ser un escorbuto. Muy bien. Es una lesión ulcerativa, deprimida, como un cráter. Yo creo que el término más apropiado es como un cráter, hacia ¿no? adentro, ¿verdad? Hacia adentro. No hacia afuera, no hacia adentro, no es elevada, Ajá, es deprimida, ¿no? Y es una lesión que suele ser limpia, ¿no? Vemos esa lesión, nos llama la atención, probablemente lo adquirimos no necesariamente después del acto sexual, sino después de un tiempo determinado. O sea, no es inmediato. No es inmediato, ¿no? y eso también puede ser el motivo por el cual puede pasar desapercibido. ¿Tiene sintomatología además del cráter? En esa lesión de repente no, pero conforme va progresando puede haber sintomatología general inespecífica, ¿Fiebre? que puede haber desde fiebre, malestar general, dolores musculares, ¿Sueño? suele haber artritis, ¿Debilitamiento? un poquito de somnolencia, debilitamiento, lo que tú mencionas, y en estadios más avanzados incluso puede haber compromiso de hasta el sistema nervioso central, ¿no? Porque puede haber incluso una meningitis, que es compromiso de las estructuras de las membranas que cubren el encéfalo, el cerebro, ¿no? Hasta ese nivel. O sea, lo importante es, si tenemos una lesión, yo creo que frente a un sífilis, tenemos una lesión que no la teníamos antes, la conducta más apropiada es acudir rápidamente a un médico. Prevención, porque después de todo lo que te hemos escuchado, Mauricio, estamos todos en alerta, ¿no? Sí, estamos todos expuestos absolutamente, nadie está con una lupa, libre. ahí con una lupa mirando con buena luz para ver qué sucede. Ahí cara nos vemos, interiores no sabemos, esa es la verdad. ¿Cómo prevenimos? La prevención es importante. En ese sentido yo creo que puede ir desde ser conscientes que una actividad sexual inapropiada, que va desde una promiscuidad con múltiples parejas sexuales y sin tomar los reparos para evitar infección, yo creo que es un parámetro para que la persona, en este caso el varón o la mujer, tenga grandes posibilidades de adquirir una infección de transmisión sexual. Lo otro es, en ese sentido entonces, la monogamia, ¿no? Respetar a su pareja y tener una actitud responsable frente al acto sexual. ¿La higiene tiene algo que ver, digamos, ha mencionado la balanitis, por ejemplo? ¿Tiene que ver la higiene de ambos? En una infección de transmisión sexual propiamente dicha, no. Ahora, desde luego, si una pareja no tiene una adecuada higiene, el varón, por ejemplo, si obviamente en esas condiciones tiene relación sexual sin protección con su pareja, está llevando gérmenes al canal vaginal y son los responsables de lo que es el síndrome de flujo vaginal. O sea, aquella mujer que se queja de flujos permanentes, de esos descensos, que así lo conocen la gran mayoría de mujeres, que tienen de esas un olor secreciones, desagradable. un olor desagradable, que puede ser abundante y con colores característicos que pueden ir desde un blanco grumoso, amarillento o hasta verdoso. Desde luego que ahí sí podría ser responsable de la higiene, ¿no? Porque el canal vaginal como tal es un canal que tiene las condiciones que van a favorecer que prolifere un germen determinado. La humedad, la poca ventilación. La cantidad de mucosa que hay ahí. La poca ventilación también, ¿no? De hecho que las infecciones vaginales suelen ser de ese tipo cuando hablamos de una
una secreción vaginal suelen ser bastante persistentes en el tiempo. Automedicarse en el tema de las ITS. La automedicación nunca es buena porque finalmente no sabemos frente a qué enfermedad le estamos haciendo frente. Si nos encontramos frente a la sífilis y ponemos tan solo una cremita, yo creo que hacemos mal porque finalmente es una enfermedad que va a progresar en el tiempo y podría tener repercusiones y complicaciones fatales, ¿no? en la paciente. Yo creo que no hay que ser ligeros en eso. Si identificamos alguna lesión que antes no lo teníamos y tenemos una conducta de riesgo, estamos en la obligación de acudir al médico, al profesional responsable para detectar determinado, o al contrario, descartar que se trate de una infección de transmisión sexual, sea cual sea la entidad responsable.